Yo, familia, ¿qué se dice? ¿Cómo estamos? Bendiciones. Les saluda por aquí el Cris, su Cris de confianza, el Cris que no les defrauda, el Cris que no les decepciona. Y sean bienvenidos una vez más a el capítulo número 11 de esto que se llama Habemos Biblia. A punta de rap, a base de hip hop, con una buena basecita de rap en el fondo, que espero que se esté disfrutando. Y nada, contento por lo que está sucediendo, contento por lo que estamos aprendiendo, contento porque he escuchado de gente que le bendice, porque he escuchado de gente que semanalmente lo está escuchando, semanalmente saca su ratico. Así que nada, prepare su cafecito, haga lo que tenga que hacer, párchese a la F, a la fresca, y disfrute de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, siguiendo y continuando, porque recordemos que estamos hablando de y con Lucas. Lucas es quien nos ha estado llevando por este peregrinaje, ¿sí? Por este caminar en la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de Lucas, del evangelista, y nada, estamos bien contentos y bien a gusto de lo que está haciendo el Señor. Y nada, familia, por aquí su Cris, una vez más. Bueno, hoy terminamos el capítulo 3. Hay unos capítulos que requieren más, otros que requieren menos, pero bueno, la idea es que estemos y estamos aprendiendo, eso es lo importante. Y nada, familia, vamos desde el capítulo 3, desde el capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Y hoy vamos a ver dos cosas súper, hiper, mega importantes en la vida de nuestro Señor Jesús. La primera, que es el bautismo de Jesús, y la segunda, que es la genealogía. Sí, vamos a ver dos cosas, pero la primera se va a partir como en 1000. En la primera vamos a ver muchos puntos. Y nada, para no hacer la intro corta, larga, vamos allá. Empezamos leyendo los dos primeros versículos del día de hoy. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Antes de preparar este tema, yo dije, esto se va a ir rápido, porque es que son dos versículos los que tienen más caldo, por decirlo así, y el resto, pero no. Yo creo que hay mucho de qué hablar, hay mucho que tocar, hay mucha tela que cortar esta vez, y nada, vamos a sacarle provecho. Empieza el evangelista Lucas, empieza nuestro historiador favorito, empieza nuestro narrador, el que nos está llevando por esta historia, diciendo que aconteció que cuando empieza un poquito exagerado Lucas, porque realmente cuando dice todo el pueblo, no era todo el pueblo, o sea, todo el pueblo no se estaba bautizando, literalmente todo el pueblo no se estaba bautizando, porque todo el pueblo incluía reyes, incluía sacerdotes, incluía un montón de gente, y toda la gente no estaba yendo al bautismo, pero una gran cantidad de personas, sino que en la Biblia también hay que aprender a leer estos lenguajes y estas formas de escritura, y que son formas que todo el tiempo usamos también. Cuando decimos, no, todo el mundo está haciendo fila allá, estamos exagerando, y es una forma de decir que hay mucha gente haciendo fila, y la Biblia está llena de eso. Jesús de hecho lo usa muchísimo en muchas parábolas o en muchas de sus formas de predicación. Cuando habla, por ejemplo, de la viga, cuando dice, tú que te fijas en la paja de tu hermano y tienes una viga en tu ojo. Yo creo que eso fue chistoso, pero fue exagerado. O sea, Jesús, qué exagerado, pero Jesús quería dar a entender una verdad. Y bueno, así como muchas cosas y como muchas exageraciones e hipérboles hay en la Biblia, esto no sé qué tenga que ver, pero está en el texto y hay que hablarlo. Entonces dice todo el pueblo, y en el episodio pasado vimos que la gente se bautizaba, ¿sí? Porque tenían un pecado, porque tenían que reconocer que estaban mal delante de Dios. Y el texto empieza diciendo que cuando todo el mundo se está bautizado, Jesús también se bautizó. Y yo me hice mucho esta pregunta mucho tiempo.
yo me hacía la pregunta de que ¿por qué Jesús, si la Biblia nos enseña que no tenía pecado, se bautizó? Si el bautizo es para el perdón de pecados, si el bautismo no es el bautizo es para reconocer, el sumergirse en agua es para reconocer que tenemos pecados, para reconocer que la estamos embarrando y que necesitamos volver a los caminos del Señor. Y es muy lindo ver a Jesús en esta posición. Es muy lindo ver a Jesús tomando esta posición, humillándose a tal punto de decir, pues yo también me voy a bautizar. Ahora, Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿Jesús tenía pecado? No creo. Y bueno, no creo, no estamos seguros de que no, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos lo registra, y muchas más fuentes, y porque sabemos que el Cordero que iba a ser muerto, que el Cordero que murió por nosotros, era un Cordero sin manchas, era un Cordero sin pecado, era el Hijo de Dios que quita el pecado, y precisamente porque quita el pecado no tenía pecado. Entonces sabemos que Jesús no tenía pecado. O sea, es como algo que tenemos aquí ya, es como un chip que tenemos acá y decimos Jesús nunca pecó. O sea, ya lo tenemos acá, es una verdad que tenemos implantada en el corazón y no se discute, es algo que no se discute. Pero Mateo ofrece una breve explicación cuando Mateo está narrando la misma historia que está narrando Lucas en este momento. Y Mateo, cuando Jesús va a ser bautizado, en Mateo no recuerdo la cita, pero cuando Jesús va a ser bautizado por Juan no entiende, como que Juan le dice, venga, no, pero es que debería ser al revés, debería ser más bien yo que fuera bautizado por ti. Y Jesús le dice, nos conviene hacerlo, nos conviene que cumplamos toda justicia, y esto era como que Jesús les dice, nos conviene hacerlo porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Esto es una breve explicación, digo breve porque no nos da la explicación completa, ¿sí? No nos da la razón, no hay una razón por la cual Jesús diga me voy a bautizar, porque necesito ser perdonado de los pecados. Y no era del todo así, porque hay una explicación más entre tantas explicaciones, pero la que más me gustó y con la que más estuve como de acuerdo y la que más va alineado con la palabra, creería yo, es una explicación que no recuerdo el autor del que leí esta explicación, y él decía que era como un tipo de lavamiento cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo a servir. Un día antes pasaban por la purificación en agua, porque tenían que ser purificados para hacer esta labor, porque iban a entrar al lugar santísimo a ejecutar una labor, a servir, y esto lo hacían por agua. Los sacerdotes pasaban por allí y se consagraban para ese servicio, ¿sí? Y se consagraban tanto delante de Dios como delante de los hombres para ejecutar ese servicio. Entonces esta persona decía que era como la consagración visible, y delante de los hombres y delante de Dios, que Jesús estaba haciendo para empezar su ministerio, porque recordemos que Jesús apenas va a iniciar su ministerio. Aquí ya venimos hablando de Jesús desde que nació, desde que tenía 12 años, que Juan lo presenta, pero Jesús no ha iniciado su ministerio como tal. Tenemos a un Jesús que va a iniciar su ministerio, y lo primero que hace antes de comenzar con su ministerio es bautizarse y pasar sobre las aguas, como mostrando y como consagrando públicamente su servicio delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Y asimismo es el bautizo para cada uno de nosotros, creería yo. Es una consagración que hacemos pública delante de los hombres y también delante de Dios. Y tiene que ser en público, que hayan testigos del bautizo. Recuerdo que hace poco una chica que se había apartado de la iglesia, se había apartado de los caminos del Señor, vuelve a la iglesia. Recuerdo que en el momento en que yo la vi pasar por la puerta, lo primero que recordé fue cuando yo vi con mis ojos que ella se bautizó, cuando yo vi con mis ojos que ella entregó y se consagró su vida al Señor. Y cuando la saludé se lo dije, cuando la saludé le dije, recuerdo cuando te bautizaste, recuerdo que públicamente dijiste que confiabas en Jesús, recuerdo cuando públicamente expresaste tu fe en Jesús por medio del bautizo, y esto de alguna manera le bendijo. Y es muy lindo, porque ese es el tema del bautizo, reconocernos delante de los hombres y delante de Dios que seguimos a Jesús, que entregamos nuestra fe en Jesús, que nos vamos a consagrar para un servicio
para el Señor y para los hombres y para su iglesia. Entonces es muy lindo lo que Jesús está haciendo en este capítulo, que es dar el paso a seguir con el bautismo antes de empezar su ministerio. Yo no sé si voy muy rápido. No voy tan rápido. Van 10 minutos, pero qué afán. El único afán que nosotros tenemos es que venga el Señor. Ese es el único afán. Entonces, aunque Lucas lo narra muy rápido, porque de hecho usa 2 versículos para esto, creo que Mateo usa más, Marcos no sé si lo menciona, no recuerdo. El caso es que Lucas lo hace corto. Marcos lo usa, y Mateo también lo usan un poquito más largo, le da como un poquito más de cabida al tema del bautismo de Jesús. Pero cuando Lucas lo narra, Lucas como que narra los puntos y los detalles importantes, o sea, como que lo que nos compete ver de cerca. Entonces, lo primero que quiero que veamos de cerca en este suceso, porque fue un suceso importante para la vida y el ministerio de nuestro Señor, es lo primero. Dice, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, pilas ahí, porque Lucas hace mucho énfasis en las oraciones, en la vida de oración que tenía Jesús. Entonces, ese mientras oraba es como el primer punto que nosotros tenemos que mirar. Y es un punto que Lucas destaca bastante, y que Lucas destaca en varios momentos de Jesús cuando está haciendo esta práctica, lo que nos da a entender que la oración es un punto y es una disciplina que nosotros tenemos que tener constantemente, que tenemos que hacer parte de nuestra cotidianidad. Tiene que ser para nosotros, así parezca cotidiano, pero no es cotidiano, es un hábito. Debe ser un hábito para nosotros el orar, como nos lo enseña el mismo Jesús, quien siendo Dios ni siquiera se cohibió de eso. O sea, quien siendo Dios veía la necesidad de buscar al Padre en oración, veía la necesidad de buscar este tipo de momentos. De hecho, lo menciona en muchos episodios, que Jesús se iba al monte o se apartaba y se les desaparecía a los discípulos, y lo que estaba haciendo era orando, ¿sí? Entonces, Jesús le da vital importancia a la oración. Lo hacía tanto públicamente como en secreto. Entonces, Lucas nos lo pone y nos lo deja saber. Dice, mientras oraba. Y qué lindo que lo tengamos en cuenta, y qué lindo que hagamos de la oración un hábito de vida, que hagamos de la oración. Esto es un reto, porque en este tiempo de tanto afán, en este tiempo de tanta red social, en este tiempo de tantas distracciones, a veces se nos olvida, o a veces lo dejamos de un lado, a veces creemos que no es tan importante. Pero no sé quién era que decía que la oración para el cristiano es como la respiración, ¿sí? Como el oxígeno que necesitamos para vivir. Y doy fe de esto. Yo creo que hay momentos en los que he olvidado y he dejado de lado la oración, y cuando vuelvo a orar siento como ese volver a iniciar, siento como ese inicio, como ese deleite, como que esas fuerzas que estaba perdiendo de alguna manera. Entonces, la oración mientras oraba, dice Lucas. Bueno, el segundo punto es que mientras oraba, es que lo dice uno tras otro, entonces es muy bonito, muy bacano. Dice, mientras oraba, el cielo se abrió. Y aquí yo no tengo, no sé qué decir. Busqué fuentes, busqué formas de explicar este fenómeno natural, si se puede llamar así. Porque ¿cómo se explica? Que mientras Jesús está orando, en el momento de ser bautizado, se abre el cielo? No sé cómo se explica que se abra el cielo. ¿Cómo se explica que es que no? O sea, en palabras sí, pero ¿cómo se explica que el cielo se abra? ¿Cómo se explica esto? Entonces, ¿qué vieron los demás espectadores que estaban ahí? Las personas que estaban bautizando con Jesús, que estaban ahí siendo partícipes de este evento. ¿Qué vieron? ¿Cómo fue su reacción al ver que este hombre baja al río, empieza a orar y se abre el cielo? No sé de qué manera. O sea, digo que no sé cómo explicarlo, porque en serio no me alcanza la imaginación, o de pronto me puedo imaginar algo, pero no sé cómo describirlo y explicarlo en palabras. Que se abrió el cielo. Sí, que se abrió el cielo. Y puede ser una respuesta a lo que dice Isaías 64, cuando dice, si rasgaras los cielos y descendieras. Sí,
es muy lindo porque realmente aquí estaba Dios. En la tierra, en el río Jordán, estaba nuestro Dios creador del cielo, la tierra, el universo y las estrellas, estaba allí. Y el cielo se rasgó, el cielo se abrió, ¿sí? El cielo se abrió. Y visualmente es imposible, vuelvo y lo explico, pero hace parte de lo que es la soberanía y el poder de nuestro Señor, ¿sí? De que podemos saber y podemos confirmar de que nada es imposible para nuestro Señor. Y viendo esto con ojos críticos, históricos o científicos, es imposible explicarlo, pero a los que hemos nacido de nuevo, esto se nos hace fácil entenderlo y se nos hace fácil creerlo, porque conocemos el poder de nuestro Dios, porque conocemos el poder del Dios creador, que en un día dijo: háganse la luna y el sol, y se hicieron por medio de su palabra. Entonces lo creemos y lo recibimos y nos da esperanza de que tenemos un Dios capaz de absolutamente todo. El punto número 3 dice que descendió el Espíritu Santo. Cuando se abre el cielo, bueno, Jesús ora, el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo. Y es la manifestación, ay, perdón por la libretica, pero es papel y lápiz. Descendió el Espíritu Santo, la manifestación visible del Espíritu Santo se hace presente aquí. Y lo que estaba pasando aquí es que el Espíritu Santo está validando el ministerio de nuestro Señor Jesús. Públicamente estaba afirmando y validando el ministerio de nuestro Señor, y en ese momento justo se manifiesta la Trinidad. Esto es también una de las verdades que también es imposible explicar de manera completa, pero es una verdad que creemos, ¿sí? Creemos que hay un Dios trino, creemos que no hay tres dioses, creemos que hay tres personas que son Dios, ¿sí? Que son Dios en esencia, y manifiesta la Trinidad, y son personas, cada una eterna, cada una con una personalidad en sí misma, pero es Dios y es plenamente Dios. Y aquí lo vemos interactuando, aquí vemos la Santísima Trinidad interactuando el uno con el otro y amándose, y como no recuerdo quién es que dice, creo que era John se me olvida, John MacArthur, que era el que decía que la Trinidad era como un baile que hacía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy lindo, es algo muy hermoso y es un misterio que también imposible de explicar. Y el punto número 4 es que cuando ora, primero, se abren los cielos. Segundo, el Espíritu Santo desciende. Tercero, y dice el punto 4, en forma corporal, sí, en forma corporal, como paloma. Dice que tomó una forma física y visible. El tema es que todo mundo vio que cuando se abrió el cielo descendió algo sobre Jesús. Descendió alguien sobre Jesús, más bien, digámoslo así. Y aquí hay cositas que cortar, porque los 3 evangelios que mencionan esto dicen que descendió como paloma. No dicen que descendió una paloma, sino como paloma. Entonces lo hacen como haciendo referencia a una analogía de la forma en la que el Espíritu Santo descendió en Jesús, ¿sí? Entonces es muy lindo saber que todas las personas que estaban allí fueron testigos oculares de lo que sucedió. Y si lo relatan tres de los evangelios, es porque fue así. Y recordemos que 2 de ellos no fueron personas que estuvieron, sino personas que indagaron e investigaron para contar lo que contaron. Y eso rimó. Y 5 dice que vino una voz del cielo, la voz del Padre, Anastasia. ¿Se acuerdan de Anastasia? ¿Qué significa Anastasia? Dios rompe el silencio, Anastasia. Vino la voz del Padre. Se hizo presente la voz del Padre, y ya Dios había roto el silencio, ya Dios había entrado en acción por medio de Juan después de un largo tiempo de silencio. Recordemos que fueron 400 años, Dios rompe el silencio por medio de Juan, pero hay más de Dios, ¿sí? Y siempre hay que tenerlo presente, que Dios siempre es más y Dios siempre tiene más.
Y Dios no rompe solamente el silencio mediante Juan, sino que en este momento Dios habla audiblemente y todo el mundo que está allí, todos absolutamente lo escucharon. Todos absolutamente escucharon lo que Dios dijo, ¿sí? Y el último punto de esto es que dice: mi hijo amado, en ti tengo placer, en ti tengo complacencia. Y hay una alusión directa aquí al Salmo 2:7 que dice: mi hijo eres, yo te he engendrado. Ahí hay una alusión directa y hay como un paralelismo con este salmo. Pero vemos al Padre simple y sencillamente afirmando a su hijo. Yo no sé, yo creo que Jesús, como ser humano, la humanidad, la carne de Jesús, necesitaba escuchar esto, necesitaba escuchar esta voz del Padre diciéndole antes de empezar: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Necesitaba escuchar esta afirmación, y aquí vemos algo hermoso, porque es antes de que Jesús inicie su ministerio que el Padre le dice que es su hijo amado, que es el que le da placer. Y terminando este paso, bueno, aunque estos dos versículos nos invitan a dar ese paso de obediencia, en lo que es el bautizarse, en lo que es hacer pública su fe delante de Dios y delante de los hombres. Y todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que recibe a Jesús y todo aquel que quiera seguirle a Jesús, hay que dar ese paso de obediencia. Y le animo, si de pronto usted todavía no se ha bautizado, le animo a que ese paso de fe, ese paso importante en la vida de un creyente, porque es un mandato de Dios, porque Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo hermoso dar fe con testigos de nuestra fe en el Señor Jesús. Es algo hermoso. Entonces le invito, no tenga miedo de dar ese paso y de comprometerse públicamente con el Señor. Es muy lindo. Entonces Lucas nos da detalles, después de esto que acaba de suceder, Lucas nos da detalles de un tema muy importante, y es el versículo 23, que empieza: Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y de aquí para allá empieza a nombrar un listado, pero lo que nos da a entender Lucas con esto es que nuestro Señor ya estaba preparado, ya tenía la edad que se consideraba una edad pertinente para que un maestro fuera un maestro, para que un maestro comenzara su ministerio, para que un maestro comenzara su servicio. Entonces Jesús ya era un hombre maduro. Jesús a sus 30, de hecho cuando yo cumplí 30 yo dije: ya soy un señor. Y Jesús a sus 30 ya comenzó, o sea, no sé por qué no empezó a los 28, a los 29, se estaba preparando, estaba viviendo la vida de un judío normal, sin pecar, claro está, pero no se nos habla, la palabra no nos dice, pero aquí sí nos dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, ¿sí? A la edad donde ministerialmente ya le era permitido, tanto ministerialmente como en las tradiciones de los judíos, ya ahí era permitido, ahí era la edad en la que se podía servir. Y el historiador Lucas al que le gusta rastrear gente, porque Lucas es como un rastreador de gente, que rastrea gente que no nos habla ningún otro evangelista, nos pasa nos da una lista de los antepasados de Jesús con un fin. El fin era confirmar una vez más el linaje davídico, si se puede decir así, creo que sí, de Jesús. Sí, era confirmar que Jesús sí venía del linaje de David, era darle a entender a los lectores, aunque era escrito para una sola persona, pero sabía que quizás se iba a regar el cuento, darle a entender a los que leyeran su evangelio que Jesús sí era el Mesías, que Jesús sí era quien decía que era, que Jesús venía de un linaje divino, ¿sí? Que Jesús era Dios, que Jesús era el Rey prometido, que Jesús era el Salvador. Y el capítulo 3 nos enseñó mucho por medio de Juan, nos enseñó mucho por medio de un líder que no le importó nada, a Juan no le importó nada el qué dirán, a Juan no le importó nada el cómo lo vieran, a Juan no le importó nada
De hecho, me recuerda a Pablo cuando se menospreciaba él mismo, no un menosprecio no un menosprecio malo o de poca autoestima, sino que se menospreciaba humanamente él o sea, como que literalmente él moría para que Cristo viviera, ¿sí? Él se hacía menos para que fuera Cristo el que se mostrara más, y es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros debemos dar a conocer. Y de hecho Lucas se adelantó de pronto un poquito a los hechos, porque sé que esto del arresto no pasó ahí mismo, pero pasó tiempo después. Pero Lucas nos lo cuenta de una vez ahí, nos dice lo que pasó con Juan, y nos dice la enseñanza, nos da la enseñanza de lo que fue la vida de Juan el Bautista, y su manera de entregarse y su manera de presentar al Señor y quitarse para que sea el Señor el protagonista, y es nuestra principal tarea. Y aquí como que Lucas nos enseña que Juan hizo la tarea por la cual fue enviado. Sí, Juan hizo la tarea, y hay una frase con la que quiero terminar, que nos deja la enseñanza de Juan el Bautista y su entrega al Señor. Y dice: si sus convicciones exigen que guíe a otros a cambiar, espere dificultades, es inevitable. Es muy real. Si nuestra misión de vida requiere hacer que otros cambien de rumbo, requiere hacer que otros vivan para el Señor, seguro que van a venir dificultades, seguro que van a venir momentos difíciles, porque es parte del servicio, porque el enemigo no va a atacar a aquellos que no están haciendo nada para el reino, porque hay muchas cosas que van de la mano, y es parte del servicio, es parte de las promesas de nuestro Señor, cuando dice al final de sus evangelios, al final cuando Él nos promete y dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo voy a vencer porque yo he vencido al mundo. Entonces nos da la esperanza, y nos deja la enseñanza de confiar en nuestro Señor, a pesar de confiar, de hacer las cosas por amor a su obra, de no hacer las cosas por esperar nada a cambio, de no hacer las cosas por esperar ser promovidos, por esperar promoción de hombres, sino de hacer las cosas porque es la voluntad del Señor, cumplir con la voluntad del Señor. Yo digo que no hay éxito más grande para un ser humano que cumplir con lo que el Señor estipuló para su vida. A veces nos enredamos en un montón de cosas y nos olvidamos de lo que realmente vinimos a la tierra, y fue a darle gloria y honra a nuestro Señor. Y de esta manera empieza nuestro Señor Jesús su ministerio. De esta manera nos da a entender a qué vino a la tierra, nos da a entender, nos enseña cómo tiene que ser nuestra actitud de obediencia por medio de su palabra, familia. Y es bien hermoso y es bien lindo, y nada, espero que le esté siendo de bendición. Muchas gracias, vuelvo y repito, comparta. Si lo vio hasta acá, deje su like. Si lo vio hasta acá, deje su comentario. Recibimos críticas también. Esto va a ser totalmente exitoso cuando haya un hater. Cuando haya un hater que dice: estás haciendo una mala exégesis, estás malinterpretando este texto. Qué rico. Qué rico que venga gente a corregirnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, familia? Bueno, espero que una vez más que le esté siendo de bendición esto. Recuerden que estoy recomendando libros, y esta vez vengo con otro de mis, es que tengo muchos que son mis tesoros de literatura, mis tesoros de cajón. Las 95 tesis y la esencia de la iglesia, de nada más y nada menos que el reformador, de nuestro Martín Lutero. Este libro lo leí porque, bueno, me leí primero un libro que se llamaba La Reforma Protestante, que era como un ensayo de varios autores, donde daban pues como su punto de vista acerca de la reforma, que fue uno de los que presté y no me devolvieron nunca. Y lo compré, me lo leí 2 veces, me leí ese libro, porque me empeliculó mucho el tema de la reforma. Lo presté y adiós, no volvió. Por ahí el que se lo presté, ojo, aunque yo creo que ni ve el programa, pero bueno, el caso,
Y lo más triste es que yo creo que ni se lo leyó. El caso es que las 95 tesis y la esencia de la iglesia es un libro escrito por Martín Lutero, donde aquí están las 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia o universidad donde las clavó. Aquí está la carta que le envía al Papa al principio, cuando le envía una carta con sumo respeto y con, mejor dicho, la mayor reverencia del mundo, y luego cuando ya se da cuenta de quién es el Papa realmente y le envía una carta más bien fuertecita. Entonces lo recomiendo muchísimo, es muy buen libro, las 95 tesis y la esencia de la iglesia de Martín Lutero, y nos empelicula y nos apasiona mucho al servicio. Y he hecho todo este tema y todo esto me empeliculó bastante a servir. La historia de Martín Lutero, la historia de Charles Spurgeon, la historia de un montón de hombres de Dios que han dado su vida por el evangelio. Y bueno, lo recomiendo a ojo cerrado, a ciegas, lo recomiendo. Es un libro muy, muy chévere, muy bonito. Al que le guste todo el tema de la reforma, al que le guste empelicularse y aprender un poquito más. No siendo más familia, los dejo. Este es el capítulo 11. Recuerde compartir. Recuerde que desde aquí se le ama, se le envía un abrazo fuerte. Recuerde tomar buen café y ser de bendición. Sea de bendición siempre. Donde pueda, donde esté, donde vaya, sea de bendición, familia. No siendo más, los amo, los quiero. Ustedes son los más guapos del mundo. La re buena. Yo.